¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Como lo ven en el título, estamos como cada sábado con nuestra reseña semanal de la nueva temporada de Doctor Who, en este caso de un episodio titulado The Well. Un episodio muy interesante que vale la pena repasarlo. Como siempre les recuerdo de que va a ser una reseña con spoilers. Vamos a formular teorías, vamos a realizar comentarios específicos de la trama, qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que no nos ha gustado. También espero que ustedes comenten aquí abajo que si están dándome la razón o por el contrario tienen una opinión distinta, y también sus puntos fuertes, ¿no? Y también los puntos débiles del capítulo, como no. Así que comencemos sin más. Es el tercer capítulo de esta nueva temporada, disponible en Disney Plus para los que quieran verlo, como siempre. Y estamos realizando estas reseñas semana por semana, capítulo tras capítulo. Y va a haber una reseña al final de la temporada general. Lo ha habido con la pasada temporada, y con las pasadas temporadas hacíamos lo mismo, pero en escrito. Así que sin más, comencemos. Aquí lo tienen. El capítulo se llama The Well. Russell T Davies había adelantado que los capítulos 3 y 7 son los dos capítulos que tienen giros grandes, digamos, que no queremos spoilearnos. Y efectivamente, este capítulo tiene un pequeño spoiler grande, ¿no? Que quizás es un secreto muy bien guardado. Muchos lo suponían, teorizaban. En la anterior semana yo lo teoricé también, pero acá está, ¿no? Y ahora sí entramos de lleno, ¿no?, a los spoilers, y así que cuidado, alerta spoilers, última advertencia. Hace 17 años exactamente se estrenaba un capítulo titulado Midnight, con David Tennant como el doctor, en la que el doctor en una ocasión muy especial se iba, dejaba a su compañera a un lado descansando en un spa, si es que no me equivoco. Y era un capítulo de bajo presupuesto, con un solo escenario, en la que el doctor subía a una especie de tren futurista y se encontraba con un grupo de pasajeros un poco molestos. Y durante este viaje sucedió una de las cosas más extrañas que le pasó al doctor, ¿no? Apareció una entidad que empezó a poseer a los pasajeros y termina poseyéndolo a él, una entidad que al principio repetía lo que ellos decían, luego empezaba a pronunciar sus palabras al mismo tiempo y luego pensaba por adelantado, ¿no? Una entidad bastante terrorífica, en quizás el capítulo más terrorífico de Doctor Who, y eso incluye también a Blink, ¿no? Un capítulo bastante fuerte, que al final termina siendo muy fuerte porque no se revela qué es esta entidad, sus razones, su motivación, cómo se ve, por qué ha hecho lo que ha hecho, si es que sigue viva, si es que se ha muerto. Al final la entidad gana, ¿no? Porque hay sacrificios y no hay cosas buenas que salen del capítulo, ¿no? Y se nota que esto deja muy traumado al doctor. No se volvió a aludir a este capítulo durante muchísimo tiempo hasta este. Resulta que tenemos una continuación de ese capítulo que se sitúa en el futuro, obviamente, ¿no?, en el mismo planeta, y con quizás la misma entidad, quizás no, pero sí que saluda a la misma entidad, ¿no? Y es lo que tenemos en el capítulo. Llega aquí Belinda Chandra con el doctor a este planeta a hacer ese experimento que están haciendo para poder volver a casa con esa cosa que parece una guitarra, ¿no? Telecaster. Y es cuando se encuentran este grupo de soldados que están yendo a una misión de rescate, y resulta que hay como una especie de búnker de Well, por eso se llama el capítulo, en la que ha habido un accidente en la que todos se han matado con todos y solo queda una mujer viva, ¿no? Que lo único que quiere es volver a ver a su hija. Esta mujer es sordomuda y está bastante asustada, ¿no? Aquí es cuando el doctor y Belinda y los soldados deciden ayudarla. Mientras Belinda está tratándola, ella descubre que hay una entidad detrás de ella que no se quiere mostrar, y cuando se muestra pasan cosas malas. Mientras tanto el doctor descubre con otro grupo de soldados que se trata justamente de esta entidad y que todos están en un grande peligro. Así se desarrolla el capítulo, un capítulo tenso a su manera, muy diferente a lo que hemos visto obviamente en Midnight, porque no es un episodio condensado en un solo escenario de bajo presupuesto. No hay personajes estilo novela de misterio como la vida en ese capítulo, pero algo que sí es que desarrollan más, ¿no? Lo que es esta entidad, es su planeta de origen. Quizás podamos saber algo más de esta entidad que era tan misteriosa. Ahora, obviamente no voy a resumir todo el capítulo hasta el final, pero vamos a ir tocando esos temas, ¿no?
Vamos a hablar de los temas negativos y los positivos. Voy a empezar con lo malo, justamente, para terminar con una nota buena. Siempre trato de hacer eso, ¿no? Y así que vamos a hablar punto por punto de las cosas que no me gustó tanto. Primero que tenemos la resolución en un Deus Ex Machina, que es el Dios es máquina, ¿no? Una resolución clásica de Russell T. Davies que hace que todo se resuelva por un evento muy afortunado o una resolución que a veces no se vende bien, ¿no? Cuando el doctor la resuelve, obviamente está claro que el doctor ya lo sabía, porque es muy inteligente, todo lo que tú quieras, pero aquí como que es muy oportuno todo, ¿no? Esa es mi primera queja. Segundo, una vez más, las apariciones de Miss Flood ya no aportan demasiado. Creo que está bien que aparezca para adelantar lo que va a pasar con ese personaje. Vamos a ver qué es lo que se revela, qué es finalmente. Pero creo que con un cameo sin diálogo ahí en segundo plano es más que suficiente. No hace falta que la veamos al final de cada capítulo diciendo una frase así muy emocionante, porque ya no le queda, ¿no? Ya empieza a ser un poco cansador. Y como ya lo dije, si es que su revelación no llega a ser tan grande, va a hacer que todo esto se vea más patético. Y así que esperaré que manejen con más cuidado eso. No me ha gustado mucho que hagan esta aparición con diálogos y todo, ¿no? En este capítulo tenemos un buen cambio de alternación de gimmick. Si hemos visto esto de las voces con Midnight, aquí tenemos esto del monstruo que está detrás de ti, ¿no? Pero creo que es mala idea tratar de explicar cómo funciona esta criatura, lo que se hace al final del capítulo. Eso no me gusta para nada. En verdad odio eso. Creo que está en su mayoría también respeto, y creo que los escritores bueno, Russell T. Davies en específico ha respetado su propia creación. Que lo más terrorífico del monstruo de Midnight es que no se sabe su razón, sus motivaciones, qué es exactamente, ¿no? Y acá sabemos un poco más, ¿no? Se ve una especie de figura más de lo que se vio, digamos, en Midnight, y también se ve una especie de funcionamiento, quizás. Eso no me gusta mucho. Para mí, mientras menos se sepa la criatura, es cuando me da más miedo. Pero eso más bien se suele salvar de alguna manera, ¿no? Pero este cambio de alteración, por más que me parezca bueno, creo que no se debe haber ahondado mucho en eso. Otro punto es que el capítulo tiene una estructura muy extraña. Creo que el capítulo tiene muy corta duración. Creo que toda esta temporada ha tenido capítulos muy cortos que les hubiera ayudado bastante un par de escenas más. Son minutos muy reducidos, los cuales afectan bastante al episodio. La estructura es rara, llegan al planeta, se encuentran con el problema, se enteran qué ha pasado y se saltan directamente al clímax, ¿no? A la resolución. No hay una especie de desarrollo durante el capítulo y eso se siente mucho en este capítulo. Eso sí me ha llegado a afectar más que incluso capítulos anteriores donde la estructura también era extraña, ¿no? Es introducción y luego clímax, no hay desarrollo. La confrontación es nula, ¿no? Siguiente punto. El terror de Midnight radicaba justamente la discordia entre las personas que estaban ahí presentes, ¿no? En esa desconfianza, en mostrar el lado más crudo del razonamiento humano, en el lado más de que el humano es desconfiado por naturaleza, es lo que se dice siempre, ¿no? Es sacar el lado más negativo de la humanidad y mostrarla, sacarla a flote. Acá vemos eso, pero solo en una escena. No se logra explorar mucho eso, ¿no? Esa escena es cruda, hay que decirlo, pero la cantidad de personajes quizás se limita un poco eso y no se explora mucho esto de que la humanidad tenga sus puntos negativos y sus puntos positivos. Creo que se podría haber hecho un mejor trabajo en ese aspecto. Siguiente y último punto negativo es que podría brillar más sin ser una secuela de Midnight. Creo que este capítulo podría ser muy interesante. Ya lo hizo White Blue Yonder con los especiales del 60 aniversario. Tenía una entidad que hasta el día de hoy no sabemos qué es, no sabemos qué tan poderosa es, que tenía muchas características similares a las de Midnight, que fue una criatura horrorosa y al mismo tiempo muy entretenida. Y creo que este capítulo, si bien se agradece que aludan a uno de los mejores capítulos de la historia, que muchos dicen que debería ser intocable, creo que no era necesario. Creo que le hubiera ayudado más a hacer algo independiente, si es que quería explorar más en quién y qué hacía esta criatura, ¿no? Eso. Creo que lo voy a dejar ahí en los puntos negativos y ahora vamos a pasar a los puntos positivos, ¿no? Hay puntos positivos. Por más de que hay muchas cosas que critica el capítulo, hay muchos
puntos a rescatar y es lo que debemos aplaudir. Primero y partiendo con lo más importante, Belinda está demostrando ser una compañera, una companion de lujo, excelente compañera, me gusta mucho su actitud, tiene mucha personalidad y tiene mucho desarrollo y está superando por mucho a Ruby Sunday. Creo que es la mejor compañera desde Bill Potts. De Bill Potts la hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? También una gran compañera, pero es lo mejor que hemos tenido desde entonces, ¿no? No podemos rescatar nada de la 13. No podemos rescatar, bueno, sí podemos rescatar al 14, pero no cuenta porque es una compañera antigua. Y sin duda, aunque Ruby Sunday no está mal, Belinda está demostrando tener una fortaleza y una personalidad increíble, ¿no? Me fascina este miedo a no volver a casa que tiene y este antagonismo hacia el doctor, ¿no? Criticándole lo que en verdad es criticable con el doctor. La empatía es mi tropo favorito dentro de Doctor Who. Amo la empatía y eso se aborda muchísimo en este capítulo también, específicamente con esto del lenguaje de señas, un lenguaje que yo mismo estoy intentando aprender, que me parece bastante curioso. Eso demuestra bastante empatía y también lo que es realmente lo fundamental en esto de la integración, en esto de la... Ay, se me dio la palabra. Pero es eso básicamente, ¿no? Es algo parecido a integración, ¿no? Es esto de aceptar a las personas, pero es empatía en general, ¿no? Eh, Me gusta la empatía por los secundarios que tiene el doctor también, ¿no? Algo que hemos visto en anteriores capítulos que ha faltado mucho en temporadas pasadas, que al doctor le duelan las muertes. Es algo que he estado repitiendo desde el primer capítulo de la temporada, pero me encanta que cada vida sea importante. Es algo que sí aplaudo muchísimo a Russell T. Davies a la hora de escribir. Que encuentre lo que es el valor en cada humano, sea bueno o malo, ¿no? La escena final es la que da más miedo en el capítulo. Hay como una especie, no de cliffhanger, pero sí una especie de malas vibras con la última escena. Eso también lo aplaudo muchísimo. Me alegra mucho que se mencione que el doctor nunca tuvo tanto miedo como en ese capítulo de Midnight, por más de que pasó por muchas mierdas. Es decir, eso son palabras mayores, pero si ves el capítulo sabes por qué lo dice, ¿no? Tienes que ver ese capítulo. Al final sigue siendo el mismo guionista, ¿no? Así que Davis supo que la importancia de que tener este tipo de villanos, ¿no? Me alegra que el villano no sea un dios, que no sea parte del panteón de estos dioses que hemos estado viendo muy recurrentemente con este doctor. De verdad eso me alegra mucho, que no le haya hecho el dios del sonido, el dios de qué sé yo, el dios de la voz, el dios del canto, el dios de las palabras, qué sé yo. Me alegra mucho que no hayan dado una explicación, que sea un dios, pero mucho más evidentemente que no le hayan dado una explicación, un origen. Han mencionado algo de la radiación, pero es para mí el hecho de que no saber quién es lo más importante de este monstruo y es lo que lo hace icónico. Eso de verdad me arregla. No ha sido la secuela que hubiera querido, pero tampoco ha sido una secuela que me haya arruinado la experiencia, que no me haya arruinado ese primer capítulo. Eso es muy importante. Y te diría, hacer una secuela de un capítulo de 17 años después es tener huevos, ¿no? Si es que hubiera sido Chris Chibnall, seguramente le hubiera dado explicación de que es un dios del panteón. Fácilmente lo hubiera cagado todo, ¿no? Pero bueno, X. Esta actriz, Rose Eileen, que justamente la están viendo acá, que interpreta a esta mujer que es sorda, también lo hace maravilla. Creo que es de las mejores invitados que hemos tenido, las mejores papeles secundarios invitados para nuestro grupo de protagonistas. Realmente te genera mucha empatía, te genera mucha pena, mucha desesperación, por más de que está en un principio de un lado antagonista, ¿no? Excelente, pero excelente actuación. Una decisión que también la aplaudo, que me parece muy arriesgada, pero me parece sorprendente, es que disparen a Belinda, ¿no? Eso me parece crudo. Realmente es un desarrollo de personaje tremendo, ¿no? Y por último voy a aplaudir a este tropo que ya lo mencioné un poco antes, pero que se pongan a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que causaba miedo en el monstruo de Midnight? Que es muy incómodo el hecho que repita lo que dices, ya desde que eres niño, ¿no? Alguien te molesta y empieza a repetir, a imitarte, ¿no?
Russell T. Davies escribió el capítulo pensando en eso justamente, ¿no? De que es algo bastante incómodo, de que es una incomodidad muy humana. Y es lo que exploró en ese capítulo. En este capítulo pasa algo similar. Cambian eso del que repitan lo que digas con hay algo detrás de ti. El no saber que hay algo detrás de ti, querer verlo y no saber qué es. O es ver que estás ocultando, que te digan que hay algo. Y ese es también un miedo muy humano, ¿no? Y es algo que también aplaudo bastante que hayan evolucionado ese tropo. Ahí es cuando me voy, en lo que hubiera sido interesante que sea otro monstruo similar, no necesariamente el mismo, ¿no? Pero si es el mismo, tampoco hay mucho problema. Por lo menos tiene los mismos orígenes y el mismo escritor. Y eso, vamos a la votación. A este capítulo le voy a dar un puntaje de 7. De siete sin más, sobre 10. Creo que es un capítulo interesante, muy entretenido. Creo que la estructura también la quitó puntos. Creo que podía haberse estructurado mejor, podían darle dado más tiempo. Pero es eso, ¿no? Y de los tres que hemos visto hasta ahora, si es que omitimos el hecho que es una secuela de Midnight, es de los más débiles. Aunque Belinda se está desarrollando de una manera increíble, ¿no? Como el carajo, lo están haciendo muy bien. Y 7 sigue siendo una gran puntuación. Dentro de todo, creo que es un capítulo muy aceptable. No creo que sea un bajón para nada. Esos 7 puntos son enteramente justamente por esa nostalgia que estamos sintiendo por Midnight, ¿no? Que es un capítulo que yo amo y adoro a todo corazón por el hecho de que me ha causado realmente escalofríos en su momento. Y eso, gente, gracias como siempre por vernos. Coméntenme aquí abajo qué es cómo les ha parecido, si les ha gustado, si no les ha gustado, si es que me dan la razón, si es que no tengo la razón, sus puntos positivos, negativos, cuáles son sus teorías para este capítulo. Y estamos casi a la mitad de la temporada, demasiado rápido, pero bueno, la emoción sigue siendo la misma, ¿no? Gracias como siempre, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.